tenerlos aquí el día de hoy compartiendo este momento con este equipo maravilloso. El tema que hoy hablaremos es sencillo. Van a ser sobre las diferencias de la gestión de recursos humanos que existe entre países. Cada uno de los integrantes de este equipo va a representar a un país en este debate. Lo primero que voy a hacer es presentar a cada uno de los debatistas que van a defender la postura de por qué es un buen lugar o por cómo la globalización ha afectado al país que escogió. Cada uno de ellos es parte del Instituto Tecnológico de Mérida y estudia el quinto semestre de la carrera de Administración. En primer lugar está su servidora. Mi nombre es Valeria Carrillo y yo voy a representar a Suiza. También tenemos a Sagraria Arroyo, que va a levantar la mano. Sagraria Arroyo representa a Japón. Miguel Cervera representa a Estados Unidos. Y a Paula Mendoza, que representa a Canadá. Vamos a empezar este debate con las condiciones laborales. Para entrar en contexto, las condiciones laborales son aquellas que hacen referencia a los aspectos que se relacionan con los trabajos. Pueden tener consecuencias positivas y negativas en los trabajadores. ¿Qué pueden decir de cada uno de esos países en este aspecto? Voy a empezar hablando del país de Suiza. Bueno, Suiza es un país considerado de buen desarrollo humano, por así decirlo. Tiene un promedio de trabajo de 42 horas y media para puestos completos, son horas semanales, y un promedio para empleos de tiempo parcial de 32 horas y media por semana. Las cantidades de tiempo que trabajan las personas puede variar según los cantones. Los cantones en Suiza es como se les conoce a las ciudades, solamente que ahí dicen Cantón Ginebra, entre otras cosas. Una de las características de Suiza es que todas sus empresas buscan proporcionar un ambiente de trabajo cómodo para sus trabajadores. Les dan horarios flexibles y políticas flexibles que les permiten sentirse a gusto y sentirse en control, pero que les ayuda también los motiva también a hacerse parte de la empresa, a ganarse su lealtad. Las jornadas laborales por ley no deben exceder 45 horas semanales. En algunos lugares se tolera hasta 50 horas, pero la media de Suiza es de 45. Ahora le cedo la palabra a Sagrario. Hola, buenas tardes. Soy Sagrario y les voy a presentar información sobre Japón. Japón es la tercera potencia mundial, está detrás de Estados Unidos y China. Las condiciones laborales que rigen en Japón son muy conservadoras, ya que la edad promedio de trabajo o la fuerza laboral se encuentra desde los 15 hasta los 65 años. El horario de trabajo no puede ser superior a 8 horas diarias y 40 por semana. En las empresas pequeñas, horas semanales, no deben de exceder este límite de tiempo. Gracias, Agui. Ahora vamos a tener a Miguel de Estados Unidos. Hola, ¿qué tal? En Estados Unidos es igual que Japón, es una de las potencias mundiales que hay. Es conocido como el país donde no se descansa. Es el país número 1 en producción en América. En las jornadas laborales en Estados Unidos hay de dos maneras. Pueden ser parciales o pueden ser completas. Las jornadas completas son de 40 horas semanales y las jornadas parciales son de 30 horas semanales. Los horarios que comúnmente se manejan es de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, con una hora de comida, y en el lapso de tus 8 horas, aparte de la hora de comida, tienen derecho a 2 descansos de 15 minutos cada uno. La mayoría de los empleados tienen el fin de semana libre, lo que es sábado y domingo, y que en su mayoría lo utilizan en otro trabajo para generar más dinero. Gracias. Ahora tenemos a Paola, Canadá. Buen día. Yo les voy a hablar acerca de las condiciones laborales que hay en Canadá. La jornada habitual de trabajo es de 8 horas. A la semana son 40 semanales.
y el máximo de horas trabajadas a la semana solo pueden ser 48 horas. Después de cada 5 horas trabajadas continuas deben de tener mínimo 30 minutos de descanso y se les pide que les deben de dar un día de descanso, el cual preferentemente debe ser domingo. En dado caso de que necesiten realizar algún tipo de trabajo, se les debe de remunerar. De acuerdo. Ahora pasemos a la segunda característica que va a ser parte de este debate, que viene siendo salarios. Los salarios hacen referencia a la remuneración que tiene un trabajador o un profesional a cambio de brindar un servicio o un trabajo. ¿Cómo son los sueldos de los países que representan? Tomando la palabra de nuevo como Suiza. Suiza es un país que no tiene salario mínimo, pero que tiene un gran desarrollo humano, que es lo que le hace una gran opción para los trabajadores. Sus salarios son en promedio de unos 82.098 euros al año anuales, que aproximadamente son 6.842 euros al mes. Sin embargo, un dato es que la ciudad de Ginebra y otras dos aprobaron este año el salario mínimo más alto del mundo, que obliga a los empleadores a pagar un salario mínimo de 23 francos o 21 euros por hora, lo que equivale a unos 3.700 euros mensuales. Suena mucho, pero hay que tomar en cuenta que el estilo de vida de Suiza es caro y aún así es uno de los países que considera que les queda un margen de ganancias suficientemente amplios como para darse ciertos lujos. También los salarios cubren horas extras, y cuando los empleados hacen horas extras se les paga un 25% más o la cantidad que su empresa decida, siempre que sea un poco más arriba del 25%. Y trabajar de noche o en días festivos también les da una remuneración extra. Le doy la palabra a Japón. Bueno, en Japón el sueldo promedio anual es de 414 millones de yenes. Esto equivale a 799.471 pesos mexicanos. El sueldo promedio mensual es de 66.622. El salario mínimo dividido en las provincias, en lo que dan todas las provincias, no, es de 874 yenes. Hay unas provincias que lo manejan más alto, es hasta 974 o 1,000 yenes como salario mínimo. Hay que considerar que Japón es el país que mejor paga a las mujeres profesionistas, como dato importante. Gracias. Ahora vamos a hablar con Miguel de Estados Unidos. Bueno, en cuestión de sueldos, yo creo que Estados Unidos es uno de los mejores países con una mejor remuneración, tanto para los empleados como los trabajadores independientes. En Estados Unidos existen 3 tipos de sueldos. La ley así los divide. El sueldo mínimo federal es de $7.25 la hora, que hablamos que normalmente cada trabajador trabaja de a 8 horas diarias. El siguiente rubro es de $7.55 la hora, y que son para personas con contratos federales y cobran propinas aparte. Y el tercer rubro tiene un monto de $10.35 la hora, que es para personas con contratos federales o conectados con el gobierno estadounidense que no cobran propinas. Estamos hablando de que si trabajan en este último rubro 8 horas, están cobrando más de $12, más de $82 diarios por sus 8 horas de trabajo. Bueno, ahora tenemos a Paola, Canadá. Bueno, yo les voy a hablar acerca del sueldo y del sueldo que hay en Canadá. El salario mínimo hasta 2019 era 865 pesos diarios, es decir, que mensualmente pagan 18,700. Esto es para las personas que son profesionistas, y para personas que no lo son, que hacen otro tipo de
de trabajos. El salario es más bajo, que llega a ser hasta de 500 pesos diarios. ¿De acuerdo? ¿Alguien quiere decir algo más? ¿No? Bien. El siguiente punto a debatir es el proceso de contratación. El proceso de contratación son aquellos pasos que unen al posible candidato a ser empleado de una empresa y la empresa. Es una forma de tanto llamar la atención de aquellas personas interesadas, como de que la empresa pueda analizar a las diferentes personas que llegan y escoger a la que considera más óptima. En el caso de Suiza, Suiza tiene un convenio llamado Acuerdo de Neutralidad que le permite estar en una posición pues, neutra con los países europeos y tiene muchos acuerdos con diferentes países. El más sonado de ellos es España, porque muchos españoles suelen ir a buscar trabajo allá, pero no solamente se limita a Europa, sino que se limita a muchos países del mundo. La contratación de Suiza suele ser por medio del Internet, suele darse a conocer en diferentes páginas como páginas del gobierno, de la misma empresa, bolsas de trabajo, y no se limita solamente a Suiza, lo que hace que muchas personas lleguen al país y lleven diversidad con ellos y que las formas de trabajar sean variadas. En Suiza no es obligatorio tener un contrato como tal para tener un trabajo, porque para eso tienen el Código de Obligaciones de Suiza, del trabajador, que es lo que ellos usan como ley y es como si fuera su contrato sin que sea un contrato. Para los aspirantes se les permite obtener un permiso de 3 meses para buscar trabajo y este permiso puede extenderse hasta 6 meses o 1 año, siempre y cuando comprueben que están buscando trabajo. Y las empresas, bueno, ellas tienen sus propios métodos para evaluar a la persona a los candidatos y escoger a la persona que se va a quedar. Entonces, Suiza es un buen lugar para muchas personas que quieren salir de su país y encontrar una buena vida, porque tienen precios, o sea, tienen salarios muy altos y aparte tienen muchas oportunidades abiertas para todos los países. Vamos a pasar a Sagi con Japón. Bueno, el proceso de contratación en Japón es muy simple. Mayormente ahí utilizan a las agencias de empleo. Es muy raro que una oficina cuente con una persona encargada de contratar el personal. Todo lo realizan a través de estas agencias. Aquí los contratos laborales se entienden como indefinidos, ya que no especifican el periodo de vigencia. En los contratos de tiempo definido, el periodo máximo cuando se definen y están establecidos por ley es de 3 años, salvo en algunos casos específicos que puede llegar hasta 5 años. Hay un dato curioso, bueno, que me llamó aquí la atención. Cuando un trabajador llega recién egresado, dependiendo del nivel de estudios que tenga, ya no se genera un contrato laboral, sino se llega a generar hasta un contrato mercantil con la empresa, crea un vínculo con la empresa con tal de que no renuncie. Gracias, Agui. Ahora pasamos con Miguel, Estados Unidos. Bueno, pues en Estados Unidos yo creo que es superior a Suiza y a Japón en cuestiones de contratación de trabajadores, porque en Estados Unidos son muy modernos a la hora de escoger a sus empleados, son muy específicos, comenzando de que a la hora de buscar los empleos no hacen anuncios o en agencias de viajes, sino que se publican por medio de aplicaciones y las aplicaciones van dependiendo del puesto que requieran. Dentro de las aplicaciones, las personas se pueden postular y allá mismo se pueden crear un currículum y esto les hace llegar a las empresas para que ellos vean a todas las personas que se han postulado y las que podrían estar en el perfil, tendrían el perfil de puesto, ponerse en contacto de ello. Sin embargo, esto no les asegura un lugar en la empresa, ya que cada compañía tiene una guía de contratación y esa guía de contratación se rige para saber si tú como persona cumples
con la sabiduría y con el talento que se requiere para cumplir con el puesto y con la cultura de la empresa. En las entrevistas, cuando te contratan o cuando te llaman por medio de la aplicación, están divididas en dos partes, pero en muchas ocasiones va más allá de eso, ya que en algunas se requiere de un examen de habilidad y de inteligencia para saber si tienes lo necesario para ocupar cada uno de los puestos solicitados. Y es por eso que creo que Estados Unidos es superior a Suiza y a Japón, que no utilizan ninguno de los métodos tradicionales, como mencionó anteriormente Sagrario, que es bolsas de trabajo, y en Suiza que son neutrales, que en Estados Unidos es diferente la manera de contratación. Gracias por tu opinión. Terminamos con Canadá y luego si alguien quiere refutar lo que dijo Estados Unidos, es libre de hacerlo. Adelante, Canadá. Paola. Ok, bueno, en Canadá se manejan 4 tipos de contratos, ya que es muchas las personas que llegan ahí para ser contratadas porque realmente el pago es muy bueno. Y manejan 4 contratos que son el de permanencia, el de freelance, uno que es part-time, que es la mitad de tiempo, y uno que es voluntariado. Y Canadá elige a sus aspirantes por medio de bolsas de trabajo. Normalmente elige a personas mexicanas porque creen que tenemos mucho potencial. Sin embargo, también recibe a personas como de Estados Unidos, de España o más bien de Europa. Gracias, Canadá. Y ahora como Suiza, quiero refutar aquí a mi amigo Estados Unidos diciendo que no es tan cierto, porque Suiza también es muy innovador en cuanto a su proceso de contratación. Para empezar, utilizan el Internet para muchas cosas y aparte tienen convenios con muchos países que hacen que no tengas problemas en tramitar tus visas o tus papeles o tus intercambios, y es una cuestión de, pues, de días o de horas, depende de en qué continente vivas. O sea, si no vives en Europa, pues sí se va a tardar un poco más, pero si eres de España ni siquiera necesitas tus papeles. O sea, tú te vas ese día, empiezas a trabajar y eres un ciudadano de Suiza, porque el intercambio se hace automático debido a los pactos que Suiza tiene con este país. No sé si alguien más quiere decir algo más. Bueno, el siguiente punto es... El siguiente punto es la capacitación de personal, que se refiere a las actividades que la empresa le brinda a sus empleados cuando son relativamente nuevos o cuando están iniciando en un puesto para mejorar a su personal. En este punto, Suiza es un país reconocido por la calidad y capacitación profesional que brindan desde la escuela. Cuando están haciendo sus servicios, sus empleados, bueno, sus alumnos, perdón, sus alumnos suelen tener prácticas profesionales como tal en las empresas, suelen brindarles facilidades para adaptarse y les enseñan como si ya fueran trabajadores, no practicantes. Lo que hace a Suiza un país muy llamativo para que vaya la gente a trabajar ahí es que es muy conocido por que atraen a las personas, saben cómo atraerlas, saben seleccionarlas y saben pulirlas, saben desarrollar todo su potencial, ayudarlos a encontrarlo y de ahí hacer que se queden. O sea, que no vayan de empresa a empresa como en muchos otros países, sino que una vez que desarrollan su potencial, quieren ayudar a la empresa que los ayudó para que continúen con sus objetivos. Y ahora pasamos a Japón. Ahí. Bueno, aquí el periodo de prueba que manejan para la capacitación del personal es de 3 meses. Como mencionamos anteriormente, después del proceso de reclutamiento y contratación se van a periodo de prueba con una supervisión. Después de este periodo de prueba ya se les genera un contrato definido, o sea, indefinido.
Lo que tiene Japón como característica es que tratan que las personas sean muy leales a la empresa, buscan lealtad, compromiso y esfuerzo. ¿Por qué? Para que puedan generar un grupo y no deshacerse tan fácilmente y así cubrir los objetivos. Basan mucho en la filosofía Kaizen. Tienen como meta. Ah, gracias, Agrario Japón. Ahora tenemos a Miguel, Estados Unidos. Bueno, como les dije anteriormente, Estados Unidos es muy innovador en toda su por eso es el país número uno siendo en América. No solo, como les dije en el rubro anterior, de que es mejor en su proceso de contratación, ya que ha innovado mucho con la tecnología, sino que ahora lo vuelvo a repetir, Estados Unidos cada vez va un paso adelante de todos los demás. En este caso, en la capacitación, Estados Unidos creó un programa, el gobierno creó un programa que se llama Aptitudes para el Futuro de Estados Unidos. Este programa consiste en alianzas de instituciones comunitarias de enseñanza superior y para la creación de una red nacional para maximizar el desarrollo de los logros y los programas de capacitación y los servicios de inserción laboral. O sea, este programa, ¿qué propósito tiene? Es de que la capacitación sea a nivel nacional, se podría decir, debido a todas las alianzas que tiene, se puede decir que es una enseñanza uniforme, de que la manera de que hacen ciertas cosas lo agarran de otros lugares. Se puede decir que unifican sus criterios para capacitar a su personal de manera global, o sea, nacional en todo su país. Gracias. Ahora tenemos a Canadá, Paola. Yo les voy a hablar sobre la capacitación que hay en Canadá. Principalmente para Canadá es muy importante el inglés, ya que como ellos contratan a diferentes personas de diferentes partes del mundo, para ellos es muy importante que estén al nivel de inglés que ellos tienen. No tanto de que sea como nativos, pero sí necesitan un inglés lo suficientemente elevado. Por lo que para ellos la capacitación de inglés es sumamente importante. De ahí, las capacitaciones van a ir variando según el puesto y según la empresa en la que estés. Y entonces, las capacitaciones más importantes que ellos tienen o las más importantes para ellos son el enseñarle a sus trabajadores que deben de leer las etiquetas con las siglas WHMIS para que puedan identificar los materiales peligrosos en el trabajo y comprender sus efectos. Porque en Canadá a veces ocurre que tienen algún problema o algún accidente y es porque no les dieron la suficiente capacitación como para saber que esa etiqueta significa que es peligroso. También les dan el acceso a leer las hojas informativas sobre los materiales peligrosos. También les enseñan a cómo deben portar los equipos de protección en caso de emergencia, a qué números llamar. Y para Canadá eso es lo más importante que deben aprender sus trabajadores. Gracias. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿No? Después de haber escuchado a Canadá, y en su caso Suiza y Japón, como les dije, el programa de Estados Unidos está un paso más adelante. ¿Por qué? Porque a diferencia de Estados Unidos a los otros tres países, ustedes capacitan al personal ya que está trabajando con la empresa. En cambio, Estados Unidos con su programa Aptitudes para el Futuro de Estados Unidos, empiezan desde cierta edad, empiezan a capacitar a
todos los jóvenes para que en un futuro puedan trabajar y cuando ya entren a laborar, ya tengan los conocimientos previos para realizar sus actividades, ya sea la capacitación que le van a dar dentro de una empresa sea mucho menor a la que le dan si estuviera empezando desde cero. Punto allí en contra de Estados Unidos. Recuerda que la fuerza laboral de Estados Unidos mayormente son los inmigrantes y en Estados Unidos hay más de 30 millones de mexicanos, de los cuales el 25%, si no más recuerdo en las noticias, mencionaron que está regularizado. La diferencia está en empleos informales que no tienen todos los beneficios que tú dices. Esos beneficios sí son, pero para los residentes y los norteamericanos ahí, la mayor fuerza laboral, como te mencioné, es las personas migrantes. Y la mayoría de las personas los reconoce son los que hacen los trabajos pesados en Estados Unidos y creo que en esa parte le faltaría trabajar muy poder llegar a hacer lo que tú mencionas. Pero en Estados Unidos, como tú mencionas, la fuerza laboral son los inmigrantes. Pero ¿qué trabajos van a buscar los migrantes a Estados Unidos? ¿Y por qué van a buscar trabajo a Estados Unidos? La diferencia, tú lo dices, muchos mexicanos, desgraciadamente en México, el nivel de desempleo es muy alto y el nivel de estudio más alto todavía. La mayoría de las personas que van a Estados Unidos es porque o no encuentran empleo acá en México o no les da el gasto y van a Estados Unidos en busca de una oportunidad, pero no van como licenciados, no van como abogados, van de obreros, van a las cosechas, de meseros, no van con una licenciatura y sin embargo, allá para que puedas ejercer tu licenciatura, tienes que estudiarla, revalidar allá materias, porque tu licenciatura de México, Sí, de otro país, no vale en Estados Unidos, porque son diferentes las formas y las leyes en las que se maneja en Estados Unidos a cómo se maneja en otros países. Ahí estoy de acuerdo contigo, validar las materias, pero solo aplica en ciertas carreras, pero aún así estoy en contra de lo que mencionas, bueno, como punto de vista personal. Nada más una duda. Estaba hablando de Estados Unidos de que sus trabajadores pasan a Estados Unidos en busca de mejores trabajos y terminan siendo obreros. ¿Cómo es eso una mejor capacitación que otros países como Japón, como Canadá o como Suiza, que tiene muchas personas de otros lugares que llegan con ideas y que ayudan a innovar constantemente en las capacitaciones y las evaluaciones? No, o sea, yo no dije que sus trabajadores van a buscar otro sueño, sino que en el caso de Japón mencionó que los inmigrantes van a Estados Unidos. O sea, los inmigrantes, ¿por qué van? Como te repito, porque la situación económica de su país no es buena y los trabajos no son bien remunerados. En cambio, en Estados Unidos, con el simple hecho de que seas un mesero o un campesino, te están pagando de 7 a 8 dólares la hora, un salario mucho más por alto del que puedes ganar en tu país. La equivalencia del que gana un mesero, un campesino en Estados Unidos en un día, es lo que gana un titulado en México. Ok, estoy de acuerdo en ese punto, pero en Canadá se les brinda capacitación, seas inmigrante o no. O sea, llegues a hacer lo que llegues a hacer a Canadá, como para trabajo, se les ofrece la capacitación necesaria. Y Estados Unidos está diciendo que si llegas de obrero o si llegas de albañil o lo que sea, no te dan una capacitación, por lo que no creo que sea un país mejor que ninguno de los otros tres. No. En ningún momento dije que no se les da la capacitación. No quieren confundir las cosas. Sagrario empezó, o Suiza empezó a decir que no les da, los inmigrantes son la fuerza de trabajo en Estados Unidos. El programa se llama Aptitudes para el Futuro de Estados Unidos. Las personas mexicanas o latinas que van a trabajar a Estados Unidos y tienen hijos o van con hijos, sus hijos estudian y es ahí en el periodo escolar donde están los programas, desde, como les dije al principio, a los jóvenes se les empieza a dar la capacitación temprana para que en el futuro puedan trabajar. No estoy diciendo de que no se les dé la capacitación a los que vayan, sino que el programa se basa en preparar a los jóvenes para que en el futuro ya estén listos para emplearse en cualquier puesto.
voy a entrar como Suiza. Nada más, yo no estaba diciendo nada de inmigrantes, tampoco estoy diciendo que a los jóvenes eso no se les capacite, simplemente estoy haciendo hincapié en el que no necesariamente es la mejor capacitación del mundo el hecho de que capaciten a sus estudiantes desde que son chicos, nada más. Ahora, voy a regresar como mediadora. Para no desviarnos del tema, vamos a seguir adelante donde probablemente se aborde el tema porque tocaron satisfacción, creo, de sus trabajadores, que se puede ver con el siguiente tema que es evaluación del personal. Entonces, ahora vamos a hablar de la evaluación del personal. Esto mide el rendimiento de los empleados en su empresa y el nivel de satisfacción que tienen en su lugar de trabajo. Ayuda a las empresas y a los países a detectar el potencial humano que tienen, o sea, la inversión que podrían hacer en su sociedad. Como Suiza, voy a decir que Suiza es uno de los países más reconocidos mundialmente, que tiene un alto nivel de satisfacción de parte de los empleados, tiene un 79%, que no es poca cosa. Muchas personas dicen que todavía tienen prejuicios contra las mujeres porque hay pocas mujeres laborando como tal. Sin embargo, en los últimos tiempos han ido aumentando poco a poco los niveles, entonces Suiza está cambiando, está volviéndose más equitativo en cuanto a género. Y aparte es un país que en sus evaluaciones valora mucho dos características, que son la innovación de los empleados y sus habilidades de liderazgo, que es lo que más desarrolla en las empresas. Entonces, sí, Suiza es un buen lugar para que desarrolle sus capacidades como seres humanos, como trabajadores. Ahora la palabra la tiene Japón. Bueno, en Japón el proceso de evaluación es lento. Como mencioné anteriormente, tratan de trabajar mucho en equipo. Para que una persona pueda subir de puesto, pueda ser evaluada, puede tardar hasta 10 años dependiendo del desempeño de la persona y de los resultados que obtenga. Es como miden los resultados no semanales ni trimestrales, sino los resultados, las evaluaciones las hacen por cada 2 años, 2 años, 2 años, 2 años. No es como en los otros países. Ahí sí sería un poquito el desconcierto que tendría. Sería todo. Gracias. Ahora tenemos a Estados Unidos de nuevo. En Estados Unidos hay diferentes formas o métodos para evaluar a su personal. Sin embargo, hay uno que destaca mucho, es muy característico de las empresas estadounidenses, que se llama un sistema de evaluación de 360 grados. ¿Qué significa esto? De que el trabajador en sí, o un ejemplo, yo como trabajador, tal vez yo soy ya sea un godín, un asalariado de la empresa, no lo sé, tal vez un atente o un recepcionista, lo que sea. El propósito que tiene la evaluación de 360 grados es que todos en la empresa o cada momento en la empresa te va a evaluar, no solo tu jefe o el que o al que tú le rindas cuentas, ¿no? Sino que te va a evaluar tus compañeros de trabajo, te va a evaluar tu jefe, te va a evaluar los de limpieza o los de puestos más bajos que los tuyos. O sea, en su totalidad tú quedas en medio y todos los que están a tu alrededor te van a evaluar buscando la manera, teniendo en cuenta que de esta manera vas a tener una evaluación de la misma persona, pero desde diferentes perspectivas. No te va a evaluar de la misma manera tu jefe a cómo te va a evaluar los puestos más bajos que tú o los que tú tienes autoridad sobre ellos. Es ahí donde te das cuenta de que si en el caso de que te evalúe el jefe, si es un buen empleado, si ha cumplido con sus metas, etcétera, etcétera. Y en el caso de que sean tus subordinados, allá te puedes dar cuenta si es un buen jefe, si es un buen líder, si apoya a sus subordinados, si los tiene en cuenta.
el propósito de este tipo de evaluación es brindarte los mayores resultados, los mayores beneficios que puedas tener de una sola persona. De acuerdo. Ahora Canadá. El proceso de evaluación en Canadá es altamente compleja, pues implementan diferentes tipos de evaluaciones, ya que ellos, como tienen diferentes tipos de trabajadores, a veces a veces cada empresa debe evaluarlos de diferente manera según el tipo de puestos en el que están, eligen el tipo de evaluación que les van a poner. El siguiente punto que vamos a tocar es la seguridad del empleado. La seguridad del empleado consiste en la prevención de los riesgos laborales que se puedan dar y a su vez los protocolos o las protecciones que tiene cada país cuando estos ocurren. En Suiza, los seguros de accidentes forman parte del sistema suizo de seguridad social. Es obligatorio para todos los trabajadores que por su cuenta tengan un seguro laboral. Pero los empresarios también deben pagar pues, un seguro para sus empleados porque Suiza apoya continuamente a los trabajadores. Estos seguros cubren los gastos del doctor y las recetas médicas y las medicinas siempre que cuenten con recetas médicas. Cuando la persona no puede continuar con su trabajo debido a la consecuencia de algún accidente o algo parecido, entonces le dan un 80% del salario asegurado como indemnización, es decir, le siguen pagando 2 meses. Pero si la invalidez es parcial, o sea, puede hacer un poco de esto y un poco de aquello, se le va disminuyendo el porcentaje que se le puede asignar. Un ejemplo de la seguridad del empleado que tiene Suiza es que al día de hoy, con la contingencia, han elaborado diferentes medidas preventivas y certificados médicos. Además de que las empresas han adoptado un protocolo para que si tienes fiebre de cierta temperatura, siempre y cuando tengas la receta de un doctor, te vayas directamente a tu casa a hacer home office o a descansar. Y te siguen pagando pues, el tiempo que dures sin salir de ese mal, por así decirlo. Es común que Suiza tenga cuidados sobre sus trabajadores, porque como dije, apoya mucho a los empleados, pero también tiene normas en el código suizo que se deben cumplir. Y ahora voy a pasarle la palabra a Japón. Algo que hay que considerar de Japón que maneja 4 tipos de seguros al empleado. Uno es el seguro de accidentes. Y por compensación, esto es cuando un empleado sufre algún accidente en el área laboral o enfermedad que no haya, o sea, que se haya contagiado en el área laboral. El segundo es el empleo, el seguro del empleo que se conoce como empleo del seguro laboral. Este seguro cubre cuando el empleado no tiene trabajo, por ejemplo, si se contrata, si contrata el seguro, este seguro lo apoya cuando no pueda no tenga trabajo, no pueda conseguir trabajo. De ahí está el sanidad de asistencia sanitaria y el de compensación de empleados. Estos ya se conocen como seguridad social. Si el empleado se enferma, puede ir a cualquier clínica, ahí son libres, y pedir asistencia médica. Estos últimos 2 seguros sí los cubre la empresa a la que está trabajando. Son muy completos. Tienen un seguro como para cada área y para cada factor. Gracias. Ahí ahora tenemos a Miguel con Estados Unidos. En Estados Unidos los trabajadores tienen derecho a un entorno de trabajo seguro. O sea, que la empresa cumpla con ciertas condiciones de que sea segura. De igual manera, cada trabajador tiene un seguro para cualquier accidente de trabajo. En el caso de que alguno de los trabajadores llegue a tener un accidente, la empresa de seguros
se hace responsable de los daños y le da una compensación dependiendo la gravedad de de la gravedad que sea el accidente del trabajador. En el caso de que sea por invalidez, el seguro se hace responsable y va a dar un pago, ya sea dividido en ciertos meses, que se puede decir que es como una pensión, que veremos un poco más adelante, o se puede hacer en un solo pago, dependiendo el seguro que tenga contratado la empresa. Gracias, ahora, gracias Estados Unidos. Ahora Paola con Canadá. Ok, para este tema, en Canadá el empresario juega un papel demasiado importante en la prevención de accidentes y debe promover lugares que sean seguros y saludables para los trabajadores, por lo que las responsabilidades y las obligaciones de esto están en la parte 2 del Código del Trabajo de Canadá. Algunas de las cosas que este código exige para las empresas son las edificaciones y estructuras que sean, que tengan protección, que tengan barandales y que sean dispositivos de protección para el uso de las máquinas de equipo, las herramientas y equipos móviles. También piden que se implementen los medios de primeros auxilios, servicios de salud, higiene, bienestar personal y también dentro de la compañía deben de haber dispensadores de agua porque es importante. También deben de proporcionarles información, formación y entrenamiento a los supervisores de los trabajadores para saber qué hacer en cuestión de que si en la empresa llega a suceder que a una persona se desmaye o algo así, ellos deben de saber cómo actuar en ese momento. Y se les debe de entregar una copia a los trabajadores de las regulaciones de seguridad y salud. De acuerdo, gracias, Canadá. ¿Alguien quiere agregar algo que se le haya pasado a su país? No. Bueno, yo voy a agregar, pero sí, que ahorita que comentó Canadá lo que la ley protege a sus empleados, la ley de Suiza dice que los empresarios están obligados a contratarles a sus trabajadores los seguros sociales y un seguro para accidentes que debe salir de las cotizaciones de la empresa. Cuando estén, incluso si están enfermos o tuvieron un accidente y eso les impide ir a trabajar por más de 3 meses, siempre y cuando sea comprobatorio que sigue en mal estado, se les sigue pagando el sueldo, aunque no vaya a trabajar. Es una ley, como mencioné anteriormente, de la enfermedad, pero ahorita, incluso si dura más de 3 meses, es algo que Suiza da para que sus empleados se sientan seguros y no haya tanto tasa de despido. Y las mujeres embarazadas tienen la protección de la maternidad, o sea, tienen los días de maternidad para que estén con sus hijos por un tiempo. Y ciertos cuidados, por ejemplo, impiden que realicen acciones que podría dañar su condición mientras pueda seguir asistiendo a trabajar y ese tipo de cosas. Y pues esto. Ahora, el siguiente aspecto del que se va a hablar es el de el despido de empleados, que un despido hace referencia a que una empresa o un empleador va a prescindir de los servicios de un trabajador. ¿Cómo lo maneja cada país? Lo vamos a descubrir ahora. En Suiza, el despido de los empleados se basa en el tipo de trabajo que haya tenido. Es decir, Suiza no tiene un despido, o sea, una ley que proteja a los trabajadores de ser despedidos injustamente, porque en ese aspecto la ley es muy flexible. Hay ciertas normas, por ejemplo, los despidos no deben ser abusivos, es decir, no pueden ser despedidos en grandes cantidades muchas personas sin una razón válida. Tampoco puede ser un despido abusivo, es decir, me caes mal, entonces te voy a despedir.
Bueno, no deben ser de esa forma, pero la ley no las penaliza como tal. O sea, si lo hiciste, no van a regresarte al empleado porque eso es injusto como lo despediste. Simplemente le van a poner una sanción a la empresa porque no lo debía hacer, pero el empleado sigue fuera. Y también está el hecho de que nadie puede ser despedido porque estaba enfermo o porque tenía por servicio militar, por así decirlo. Además, hay ciertos plazos, es decir, si quieres despedir a alguien al inicio de su contrato, tienes 3 meses para despedirlo según el tipo de contrato, que usualmente es el mismo, solamente cambia el nombre, el plazo de despido se mantiene. Si pasas ese tiempo, entonces debes tener como que una razón válida para hacer efectivo el despido, porque un contrato te asegura un tiempo en la empresa. Y hasta para eso Suiza es muy, muy rígida en esa ocasión. Tampoco pueden despedir a las mujeres por estar embarazadas. Y los despidos, bueno, pueden ser impugnados, pero usualmente no es así. O sea, solamente le ponen la sanción al empleador y que le vaya bien al empleado, pero sí le tienen que pagar una liquidación por daños. O sea, indemnización, perdón. Y si es, por ejemplo, si el mismo trabajador es el que se autodespide, puede tener consecuencias en sus subsidios de empleo. Bueno, ahora sigue Japón. Sorry. Bueno, en Japón voy a ser muy breve con lo que voy a comentar. Aquí el Código Civil, en el artículo 627, menciona que ambos, ya sea tanto el contratante como el empleado, pueden renunciar o puede ser despedido del empleado con 2 semanas previas de anticipación. Ahí no te contratan al día siguiente, por ejemplo, estás despedido. No, ahí tiene que ser con previo aviso, si no multan a la empresa. Y lo mismo, si el empleado va a renunciar, tiene que ser con 2 semanas de anterioridad, tiene que pasar el aviso. Gracias, ahí. Ahorita sigue Estados Unidos. Bueno, yo desgraciadamente no tengo mucho que decir, ya que en Estados Unidos no existe una ley como tal que obligue a los empleadores a liquidar a sus trabajadores. Tradicionalmente, o lo más parecido que se puede que a la liquidación es que los empleadores le pagan como indemnización o liquidación de 1 a 2 semanas de trabajo por año laborado. Gracias, Estados Unidos. ¿Sigues Canadá? Ok, en Canadá, en el Código del Trabajo, dice que el empleador debe de dar al empleado no menos de 2 semanas de previo aviso antes de que lo despida. Pero en caso de no darle el preaviso 2 semanas antes, entonces el empleado puede demandar a la empresa y lo pueden indemnizar por esa situación. Sin embargo, el empleado sí se puede quitar de la empresa sin dar previo aviso al jefe. Gracias, Canadá. El siguiente aspecto que vamos a tocar son las jubilaciones. Estas se dan cuando por la edad o por una incapacidad física las personas no pueden seguir con sus labores. ¿Cómo manejan los países este aspecto laboral? En el caso de Suiza existen 3 tipos de jubilaciones. La previsión estatal, que cubre las necesidades básicas de los empleados en su vejez, y está financiada a través de las empresas, del mismo Estado y de las contribuciones de los asalariados. La previsión profesional, que le permite al asalariado conservar su nivel de vida, es obligatorio para aquellos que tengan un salario anual bruto superior a los 21.330.000 francos, y se maneja por medio de caja de inversiones y aseguradoras. Y la previsión privada es individual y es de carácter voluntario. Se puede dar a través de bancos y es iniciativa de los mismos trabajadores realizar eso. Se considera que las jubilaciones de Suiza son una de las más altas del mundo y se dan a partir de los 65 años para los hombres
mientras que las mujeres con 64 años pueden jubilarse siempre y cuando hayan contribuido al menos un año al sistema de pensiones suizo. Si agarras una prejubilación, que es obtener la jubilación por adelantado, hay un descuento en porcentaje del 3.4 al 6.8% por año que se haya cobrado de forma anticipada. Las pensiones en Suiza se basan en el nivel de ingresos y en las contribuciones que una persona ha hecho al sistema. Ahora le dejo la palabra a Tagi, que es Japón. Bueno, ahorita les voy a hablar de jubilaciones. En Japón, la edad legal de jubilación es de 65 años, con el requisito de haber cotizado al menos 25 años para poder solicitar su jubilación. La pensión máxima requiere de 40 años cotizados y se realizan ajustes para mayores y menores periodos de cotización. Estas son las dos reglas que manejan en el país. La pensión de jubilación se cobra a partir de los 65 años y se suma a la que se conoce como una pensión base que tienen y requiere un mínimo de un mes de cotización. Ahora le damos la palabra a Estados Unidos, Miguel. En el caso de Estados Unidos, los trabajadores o los empleados se pueden pensionar desde los 62 años. Sin embargo, al pensionarse desde los 62 años, esto implica que van a recibir una jubilación, una pensión no completa. Le van a quedar que le quitan una parte proporcional para que los trabajadores reciban una pensión o jubilación de manera completa. Tienen que hacerlo desde a los 67 años. De esta manera no les van a quitar ni una parte y va a ser una pensión íntegra. Uno de los requisitos más importantes es de que tienen que contar con 40 créditos para poder jubilarse. Estos créditos se obtienen mediante los años que haya laborado. De otro punto es de que las personas que hayan trabajado en Estados Unidos pueden cobrar su pensión aún estén viviendo en el extranjero. Ahora le damos la palabra a Canadá, Paola. En Canadá existe un plan de jubilación que se llama CPP, el cual es una prestación mensual diseñada para reemplazar aproximadamente el 25% del promedio de los ingresos de una persona hasta antes de su jubilación. La jubilación la puede obtener a partir de los 60 años. Y hasta el 2018 estaba establecido que eran 1.134.17 euros mensuales lo que se les otorgaba a los jubilados. ¿Alguien más quiere agregar algo? De acuerdo. Bueno, finalmente eso es todo por hoy. Gracias por escuchar este debate. Esperamos que haya sido de su agrado y que descubran o sean sus propias opiniones sobre las diferencias que hay en el capital humano en diferentes países, sobre las diferencias de las leyes, de los salarios, de las capacitaciones, de las pensiones, de los procesos de contratación, del ambiente que hay en cada uno. Esperamos que se formen sus propias opiniones sobre los países que expusimos y tal vez se animen a investigar otros. En este debate se pudo concluir que, de hecho, la globalización ha permitido que todos los países se contacten entre sí. En el proceso de contratación vimos que muchos de los países utilizan el Internet, que muchas de las técnicas que se usan para evaluar o las características que evalúan son generalizadas y de hecho muchas de las evaluaciones, aunque no parecen como tal porque las empresas suelen ser un poco reservadas, suelen provenir de otros países. Por ejemplo, México usa evaluaciones que vienen de Europa y de Estados Unidos y de otros países en general, asiáticos, entre otras cosas. Eso es algo que la globalización ha permitido, así como los intercambios entre trabajadores son parte de lo que somos ahora y de lo que tenemos que aprender a valorar. El debate en sí fue para mostrar que son 4 países diferentes y aún así tienen ciertos aspectos en común. Todos buscan o
la mayoría al menos, busca el bienestar de sus trabajadores y que incluso con diferentes formas las cosas siguen funcionando. Un ejemplo es Suiza, que no tiene salario mínimo, y otro ejemplo es Estados Unidos, que no tiene leyes para proteger al trabajador como tal de un despido. Entonces, esas pequeñas diferencias no impiden que un sistema funcione, pero cuando se van complementando, en un mundo que ya tiene la información al alcance de la mano, entonces son cosas que pueden ser solucionadas con facilidad y que pueden crear un mejor sistema, que es lo que se ha ido haciendo poco a poco. Y se puede ver en diferentes empresas de la actualidad, por ejemplo, en Google, que tiene diferentes formas de motivar a sus empleados, que les da salas de juego. En Suiza, donde muchas empresas les brindan a sus empleados lugares donde puedan almorzar, que les permite flexibilidad de horarios. En Japón, que maneja mucho lo que es home office y todas esas nuevas innovaciones que han cambiado la forma de tratar al capital humano y aún así seguir potencializándolo. Muchas gracias por haber visto este debate y esperamos que nos dejen